Buen día a todos. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Diego, Marcos, Ángeles, toda la organización, un evento hermoso. Y además está hermoso Uruguay, todo regadito, prolijito, una preciosura. Estoy re contento de haber venido. O contento de haber salido de Argentina, no sé muy bien, pero estoy feliz, eso está claro. Bueno, y la verdad que yo tuve la oportunidad, afortunadamente, de compartir eventos como este y otros con expositores de gran nivel, grandes investigadores, gente que yo admiro mucho. Después me ha tocado también compartir con gente de menor nivel, lo cual para mí es una ventaja porque cualquier cosa que diga más o menos que la charla mejora. Ahora, nunca me había tocado hablar después de un mago. Eso sin duda, que es un evento, una cosa que me pone en un aprieto porque lo que tenga que decir tiene que ser por lo menos divertido, que les sirva. Bueno, y Diego me pasó algunos números para poner en contexto de la agricultura en Uruguay, los números, los márgenes. Sé que la cosa está complicada, no tanto como en Argentina, pero sé que los números son finitos. Márgenes chiquititos, un poco de la mano de insumos caros, un poco de la mano de precios bajos, en realidad trigo puntualmente. Entonces tenemos que ser eficientes en el uso de los insumos, ¿no? Está claro que la parte agronómica en este contexto pesa mucho en términos relativos, en diferencia a otros momentos en donde por ahí los números estaban más relajados y podíamos relajarnos un poco, ¿no? Bueno, ahora tenemos que ser muy, muy eficientes. Y yo les vengo a contar algunas historias de Argentina y de algunas cosas y experiencias que estamos haciendo en Uruguay sobre cómo la tecnología de manejo variable de insumos, ¿no? Englobados en el concepto de agricultura de precisión, nos puede ayudar a mejorar un poquito estos números que están medio complicados hoy. Y en ese sentido, algunas de las cosas que charlamos con Diego fue, bueno, vamos a ponderar, vamos a priorizar qué es lo más importante, qué es las cosas que tienen más peso relativo, porque obviamente que podemos hacer un montón de cosas. Bueno, yo me puse a pensar en algunos insumos que tienen un costo, una importancia o un componente importante desde el punto de vista del costo. Y si uno se pone a pensar en la semilla, en el caso del maíz y fertilizante en todos los cultivos, fósforo, nitrógeno y potasio se llevan un porcentaje muy grande del costo de implantación de los cultivos. Ahí puse con algunos numeritos que hice el cálculo, lo cual nos sugiere que manejar estas cosas bien repercute desde el punto de vista del costo de implantación de los cultivos de manera muy importante, ¿no? Y además, estos insumos, la semilla en el caso de maíz, el fósforo, el nitrógeno, el potasio, desde el punto de vista productivo también tiene una importancia muy importante, ¿no? O sea, pueden explicar el rendimiento de estos cultivos o la proporción en esos porcentajes que yo les puse ahí, más o menos haciendo una revisión de la literatura que hay internacional, nacional, ¿no? Obviamente que la forma de la curva puede ser diferente en el caso de nitrógeno y maíz, en donde estamos más acostumbrados a una curva de tipo óptima, en donde hay un óptimo económico bien marcado. Fósforo y potasio, si nos pasamos un poco en suelos como estos, en realidad no nos castiga mucho la productividad, pero sí nos castiga el costo. Así que claramente, desde el punto de vista productivo también manejar estas cosas bien tiene un impacto, ¿no? Entonces vamos a focalizarnos en estos insumos y mi charla va a estar focalizada en cómo cosas nuevas y no tan nuevas, pero que sí hacen foco en mirar estos problemas con un poquito mayor de resolución espacial, pueden ayudarnos a mejorar un poco la cuenta. ¿Cuál es el objetivo del manejo variable de insumos, del manejo sitio específico de insumos, del manejo con agricultura? Hay muchas formas de llamarlo, pero conceptualmente, obviamente que queremos maximizar la eficiencia del uso de los recursos, transformar esto en mejores indicadores físicos y económicos y, por supuesto, tratar de reducir el impacto ambiental, porque en algunos de estos insumos obviamente también tienen implicancias ambientales y si nosotros somos buenos económicamente para manejarlo, también muy probablemente seamos más amigables con el ambiente, o por lo menos provoquemos externalidades que no sean tan graves como si lo hacemos de manera irracional. Y una primera pregunta, ¿no? Un poco para desafiar, un poco para contrastar con lo que se está haciendo en Uruguay. ¿Ambientes o zonas de manejo? O zonas de diagnóstico, como dice mi gran amigo el Tato acá al frente. Bueno, parece una palabra, parece una pavada, parece una discusión irrelevante porque es una palabra nomás, ¿no? Sé que en Uruguay el modelo más usado para manejar de manera sitio específica los insumos es generar, tal vez, a través de las imágenes satelitales o a través de los mapas de rendimiento, grandes zonas, o no tan grandes, pero por lo menos zonas que son manejadas en forma uniforme. Digamos, adentro de esas zonas se maneja con cierta homogeneidad lo que pasa allá adentro, pero se contrasta entre zonas. Y bueno, yo le vengo a proponer algo que es, digamos, de alguna forma se correlaciona con eso, pero por ahí hace un poquito más de foco, porque esta agricultura o esta forma de verlo desde las zonas de manejo hacen, desde mi punto de vista, un concepto más flexible, en donde si nosotros tenemos que pensar en la densidad de maíz, por ahí tenemos que medir cosas que hagan referencia al potencial de rendimiento de maíz y obviamente en función de la plasticidad del híbrido, en función de la genética, tratar de acompañar esa productividad con más semilla. Capaz que lo que tenemos que hacer en fósforo
es diferente, porque la variabilidad que hay adentro del lote de fósforo no tiene que ver con la productividad. Puede tener, pero puede no tener. Entonces, por ahí lo que tenemos que hacer es un esfuerzo más intensivo en saber cómo se distribuye el fósforo dentro del lote. Y por ahí con nitrógeno lo que pasa es diferente, porque hay un montón de procesos que le afectan a la dinámica del nitrógeno. Entonces, la forma de esas curvas o la forma de esas zonas puede variar según el insumo que estamos trabajando. Y bueno, y un poco de lo que le voy a contar es algunas experiencias que hemos aprendido en función de eso, de tratar de ver cada insumo por separado y hacer un esfuerzo lo más lógico posible para entender su variabilidad espacial y temporal si es que la tienen. Y para eso a mí me gusta este concepto de entendimiento cuantitativo de la variabilidad. Parece una palabra difícil, parece un concepto complicado para entender, pero en definitiva es que hay un nivel óptimo de potasio, de fósforo, de densidad, de nitrógeno en cada parte del lote, en términos teóricos, que vaya a saber dónde está. Pero lo que nosotros tenemos que hacer agronómicamente es usar las herramientas que tengamos a la mano antes de la fertilización como para poder estimar o predecir ese nivel óptimo, ¿no? Y si hay algo que está claro es que ese nivel óptimo no varía en forma categórica dentro del lote. Es decir, no tenemos que bajar la dosis de urea de 0 a 50, a 100, a 60. Muy probablemente lo tengamos que hacer de manera continua. Porque las plantas obedecen a la heterogeneidad ambiental en forma continua, no en forma discreta. Nosotros lo hacemos discreto con alta, media y baja productividad o pipu, 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 porque es simple para nosotros. Pero en definitiva, ahí entre medio de esas zonas que nosotros categóricamente dividimos, por ahí nos perdemos cosas. Entonces, un entendimiento continuo de esa heterogeneidad, obviamente que requiere mayor complejidad, requiere medir más cosas, requiere entender mejor cosas que son complicadas. El que les diga que es fácil es mentira, porque es complicado, sobre todo con nutrientes móviles. Pero bueno, hoy tenemos algunas cosas que podemos medir, algunos aliados, algunas herramientas que nos permiten más o menos ir entendiendo cuantitativamente los niveles óptimos. Y hay varias cosas en investigación que podemos hacer para poder, de alguna forma, ir aprendiendo de esto. Yo les voy a contar resultados de investigación y producción de unos 10, 12 años de experiencia, mucho, por supuesto, en Argentina, pero ya estamos trabajando en Uruguay. Yo sé que algunos de los datos que les voy a mostrar son de acá. Y lo que hicimos en estos lotes fue tratar de respondernos a 4 preguntas. En principio, ¿existe variabilidad espacial adentro de esos lotes que justifique su consideración? ¿O son muchos homogéneos que no tiene nada la agricultura de precisión para hacer? Por lo menos el manejo variable de insumos. ¿Mediante qué herramientas podemos mapear esta variabilidad y razonablemente interpretarla? ¿Qué es lo que hay que usar? ¿Qué hay que medir? ¿O qué este sensor, este otro sensor, este muestreo? ¿Cómo hay que hacerlo? Concretamente, ¿qué tan estable es la relación entre esa variabilidad que nosotros captamos y la respuesta a insumos? Que es la pregunta central, porque si hay cierta estabilidad temporal, nosotros podemos hacer un trabajo en el tiempo con eso, pero si es todo aleatorio, como pasa en algunos insumos, bueno, por ahí el enfoque tiene que ser distinto. Y por último, lo más importante, ¿puede el manejo variable de insumos justificarse económicamente? Porque si no se puede justificar económicamente, por más que sea muy lindo todo esto, no es sustentable en el tiempo, ¿no? Así que bueno, primer paso que hicimos fue algo que llamamos caracterización ambiental. Y podemos medir un montón de cosas para entender a los campos. Un montonazo de cosas con niveles diferentes de densidad. Nosotros fuimos aprendiendo en algunas cosas que nos parecen que nos dan más información, o por lo menos que nos ayudan más. En principio, medir elevación de los campos, para entender muchas cosas asociadas a la elevación. En algunas zonas nos paga más esa inversión, en algunas cosas paga en el sentido de nos ayuda más, y en otras zonas nos ayuda menos o más difícilmente interpretable. La otra cosa que medimos es una variable que se llama conductividad eléctrica aparente, que es una variable que nos ayuda a entender cómo es el suelo. Después voy a charlar un poquito de esto. Hacemos un muestreo de suelo muy parecido a lo que se hace en el medio oeste americano, de ahí lo aprendimos, en grilla, con este nivel de intensidad de una muestra por hectárea o por hectárea y media, una sola vez, para entender bien la distribución de las propiedades edáficas y nutrientes sobre todo. Y trabajamos con mapas de rendimiento para entender cómo los cultivos reaccionan o obedecen a esa heterogeneidad, ¿no? Bueno, este trabajo lo hacemos en todos los lotes en donde empezamos a trabajar para empezar a entender, simplemente para empezar a entender las situaciones. En algunos lugares tenemos más experiencia, entonces ya tenemos algunos modelos. En otros lugares donde no sabemos nada, en el norte de Argentina, por ejemplo, bueno, es mucho más valioso hacer esto porque empecemos a entender más rápidamente. Quería hacer un doble clic en esta variable que Diego me pidió, que por ahí es algo más novedoso en Uruguay, o no sé, pero bueno, la habilidad del suelo para transmitir corriente se llama conductividad eléctrica aparente, porque se mide en condiciones de campo, a diferencia de la que medimos en el laboratorio con condiciones controladas. Es una variable que nos ha ayudado. Usamos esta sensor Rastraveris, pero hay otros sensores, no importa, lo importante es la variable.
que nos ayuda a entender bastante bien cómo varían los suelos, ¿no? Sobre todo asociado a la textura. Cuando pasa mucha corriente a través de ese sensor, generalmente nos habla de suelo de alto contenido de arena, y a medida que la conductividad eléctrica aumenta el porcentaje de partículas finas, y cuando nos vamos a valores muy, muy altos de conductividad, en general se asocia con sodio. Así que en una misma pasada de este instrumento podemos tener una idea aunque sea grosera, pero con buena resolución espacial, de cómo varía el suelo. Después hay que hacer validación para ver cómo correlaciona eso, ¿no? Pero en definitiva es algo que nos ha ayudado mucho. Ese es un ejemplo en la provincia de Buenos Aires, en el centro, en donde se ve que la conductividad eléctrica aparente sube en aquel sentido, quiero decir baja en aquel sentido, y van a ver que el suelo baja en la materia orgánica, sube el contenido de arena. O sea, claramente nos cuantifica cosas que en el campo vemos diferente. Está claro que agronómicamente lo que hay que hacer en ese lugar de 5% de materia orgánica es diferente a lo que hay que hacer ahí donde tiene menos de 2, ¿no? Con un alto porcentaje de arena. Bueno, esto en Uruguay pasa bastante. Tenemos algunas correlaciones, buenas correlaciones en el eje X, conductividad eléctrica aparente, con textura, materia orgánica y pH. Bueno, buenas correlaciones con textura en general. El aparato sirve, o la variable sirve para medir cuantitativamente textura, que es una variable cara para medir si quisiéramos hacer muestreos densos. Correlación en algunos casos con materia orgánica, no siempre, dependiendo del rango, y en algunos casos con pH, porque el suelo con sales es mucho mejor conductor del agua, de la conductividad, de la corriente. Entonces podemos delinear zonas asociadas a sodio, y eso es muy bueno porque lo podemos hacer con buena precisión. Entonces, si tenemos que ir a ver cómo manejar esos sectores más restrictivos, sea para revertirlo con yeso o lo que sea, o sea para manejarlo bajando los insumos, se puede hacer bastante bien con esta herramienta, nos ayuda bastante. Y tenemos algunos datos en Uruguay. Esto es San Andrés Navarro, al este de Río Negro, con algunos puntos de textura medidos, y ese es un mapa de conductividad eléctrica aparente con mucha variación, y vemos bastante parecido a lo que encontramos en Argentina, incluso lo que hay publicado en el medio oeste americano, ¿no? Evidentemente la variable sirve para decirnos acá el suelo es distinto y muy asociado a la textura, lo cual es una buena herramienta, ¿no? Y después con productividad, ¿qué pasa? ¿Cómo se asocia esto a productividad? Eso es un mapa de rendimiento de colza del anteaño pasado, el mismo mapa de conductividad eléctrica aparente, y en este lote puntualmente se ve una relación positiva. Es decir, que a medida que el suelo aumenta la conductividad eléctrica aparente, baja el contenido de arena, sube el contenido de arcilla, a la colza le gusta más y duplica el rendimiento dentro del mismo lote. O sea que midiendo con eso podemos interpretar qué es lo que le está pasando a la colza. Obviamente que uno tiene una idea, pero de esta forma se puede cuantificar qué es lo que está pasando con el rendimiento. Les muestro solamente un ejemplo con colza y les muestro otro ejemplo con colza de otro lote en donde la relación, ojo, es distinta. No es lineal, tiene una forma de campana. ¿Qué pasa acá? Y bueno, hay zonas ahí más arenosas donde la colza no le gusta, hay zonas mucho más arcillosas o eventualmente salinas o sódicas en donde la colza no le gusta, y hay un sector, hay una franja ahí intermedia de conductividad, los valores más verdecitos o naranjitas, que son los que correlacionan con más alto rendimiento. O sea, muy importante interpretar qué pasa con la relación entre los cultivos y estas variables, ¿no? Usamos la conductividad como una herramienta para medir heterogeneidad en el tipo de suelo, no la única, es una muy útil para suelos que tienen mucha variabilidad en la textura, como en Uruguay. Y esto lo hemos hecho en Argentina, hemos publicado trabajos tratando de entender cómo los cultivos, arriba es elevación, abajo es conductividad eléctrica aparente y rendimiento de varios cultivos, cómo esa relación cambia. Hay cultivos más sensibles, hay cultivos menos sensibles, hay campañas más sensibles, porque obviamente las campañas más restrictivas, esa campana que le mostré tiene una base más finita. Hay campañas más benéficas en donde el suelo copia menos los cultivos copian menos la heterogeneidad del suelo, y bueno, eso es bueno intentar entenderlo porque no es estática la relación. Siempre hay variabilidad espacial en la relación y hacemos, teniendo buena información, un buen esfuerzo para entender eso. Ya van olfateando que mi concepto o mi idea es que esas zonas de manejo tienen que ser dinámicas, no tienen que ser fijas, porque si los cultivos y la lectura que nosotros hagamos de la campaña interacciona con la forma de esas zonas, ya estarán pensando, imaginando que mi planteo va a ser de alguna ambientación, alguna zonificación con cierto dinamismo. No estoy diciendo que sea fácil, porque hay que predecir qué pasa, pero bueno, ese concepto rígido nos saca precisión en la tecnología, nos saca capacidad de lo que la tecnología nos da como para poder interpretar mejor. Eso es una parte, interpretar cómo los cultivos leen la heterogeneidad y hacerlo con el mejor nivel de resolución espacial posible. Importante, pero no suficiente. La otra cosa que necesitamos es, bueno, entendiendo la variabilidad, ¿qué tengo que hacer con los insumos? ¿Dónde están las dosis óptimas? ¿Cuánto tengo que fertilizar? ¿Cuántas plantas tengo que poner? Bueno, eso es una gran pregunta, que por ahí a nivel general la tenemos más o menos resuelta. Pero cuando queremos hacer una pregunta más exigente, decir, bueno, ¿qué pasa en esta parte del lote? ¿Cuál es la dosis óptima económica de nitrógeno? Acá, no en el departamento de Soriano o en la chacra, no, acá.
nos pone a los agrónomos, a los investigadores en un aprieto, en una responsabilidad mayor, porque obviamente le tenemos que dar una respuesta que sea más sólida a una representación general o a una recomendación general, ¿no? Si nosotros decimos, yo divido el lote en 3 partes, bueno, tengo que estar seguro que los insumos que asigno a esas zonas sean lo más parecido a los óptimos, porque ya yo estoy poniendo con la capacidad de hacer dosificación variable la vara más alta. Hemos encontrado en la investigación en campos de productores, lo que los americanos llaman on-farm research o on-farm experimentation, un aliado muy estratégico para hacer esa adaptación, para llevar de la parcela experimental a lo que pasa en la chacra. No reemplazar la investigación básica, la investigación en campo experimental por completo, pero sí complementarla, afinarla. Los ensayos en microparcela nos han ayudado, son muy costosos, laboriosos. Los ensayos en franja, que atraviesan la variabilidad, cosechados con monitor de rendimiento, nos han ayudado mucho. Yo he trabajado en investigación mucho tiempo en eso. Y últimamente, los ensayos en tablero de ajedrez, el checkerboard design famoso, es un proyecto que se creó en la Universidad de Illinois, en Urbana-Champaign, y después se hizo popular en varias partes del mundo, nos ayudan un montón. ¿Qué es esto? Una prescripción que se siembra o fertilización, una máquina la puede sembrar, puede hacer parcelas muy lindas como esas, o incluso como estas, de densidad o de nitrógeno. Una cosechadora lo puede cosechar, perfecto, y nosotros, a través de investigación, no nosotros, digamos, el técnico, el que sabe de GIS, puede usar esos datos para generar funciones de producción, curvas de respuesta por ambiente, curvas de respuesta, entender la variabilidad, entender la interacción, densidad por ambiente, la interacción nitrógeno por ambiente. Bueno, en esto hemos encontrado un aliado muy importante para validar lo que hacemos, para tratar de decir, bueno, nos pasamos de planta acá, y acá la curva de respuesta me lo dice, nos quedamos recorto de nitrógeno, la curva me lo dice. O sea, todo el tiempo hay un testigo, si uno deja una parte del lote, una partecita, 5 hectáreas, 10 hectáreas, está pensado para lotes, para toda la superficie, pero bueno, adaptarlo a la realidad de cada uno, esto es muy útil. ¿Algún ejemplo de densidad? Rápido esto porque es fácil, ¿no? Sabemos que la densidad, muchos trabajos de fisiólogos nos dicen que a medida que aumenta la oferta de recursos, a medida que mejora la calidad del ambiente, nosotros tenemos que acompañar eso con más plantas. Dependiendo de la genética, lo tenemos que hacer más agresivamente o más tranquilamente, ¿no? Hay híbridos más plásticos, con mayor plasticidad reproductiva, por prolificidad, por espiga flex, por tamaño, digamos, peso de los granos, varias estrategias, bueno, que esto no lo hacen de manera tan así, pero en definitiva, bueno, obviamente primero interpretar la genética y después interpretar el concepto. Si el maíz tiene más recursos, por ser una especie en términos relativos de menor plasticidad, tenemos que tratar de acompañarla. Y hoy en Uruguay hay un montón de máquinas buenísimas para poder hacer esto, ¿no? A través de la siembra variable. Les voy a mostrar qué pasa, ustedes ya lo saben, cuando uno no hace esto. Si los ambientes son muy restrictivos, se nos desmorona el índice de cosecha en maíz, no nos perdona, gastamos más semillas y además se nos cae el rendimiento. Esto fue el 9 de julio en la provincia de Buenos Aires, lomas arenosas y bajos contacto con esa capa de arcilla en subsuperficie, total, pérdida total, o sea, no es lo que pasa siempre. Y en el mismo lote, maíz razonable al lado, ¿no? Con la densidad variable, esto fue un lote sembrado con 70.000 semillas, ignorando esos patrones de variabilidad. Una campaña muy complicada, problemón. Acá la agronomía, acá la agricultura de precisión nos da una solución, ¿no? Bajando el nivel de estrés de cada planta, bajando la densidad. Un ejemplo con números. Un lote, también el 9 de julio en la provincia de Buenos Aires, caracterizado con elevación, conductividad eléctrica aparente. Se hizo una prescripción tratando de interpretar esos patrones texturales y de elevación. Se puso un tablero de ajedrez de 40.000 a 90.000 semillas para ver qué pasaba, para entender la relación entre densidad y rendimiento. Se cosechó con monitor de rendimiento. Puntualmente, del ensayo, se calcularon 2 curvas, aparecieron 2 curvas de respuestas diferentes para suelos con menores niveles de conductividad eléctrica aparente, es decir, la parte más arenosas, las partes más restrictivas, y una parte con conductividad eléctrica aparente mayor a 11, es decir, suelo de textura más fina, con mayor contenido de agua, con mayor rendimiento. Bueno, ahí está la curva de respuesta que sale de las parcelitas de los ensayos, ahí está la densidad óptima económica, y a partir de acá podemos decir, bueno, ¿qué hubiera pasado si hubiera sembrado todo este lote con una densidad de 50.000 semillas, la más baja? ¿O qué hubiera pasado si hubiera pasado con la densidad más alta? Bueno, a partir de acá podemos hacer estas curvas, esto es simplemente análisis económicos que se pueden hacer simulando o graficando el costo, el ingreso y el retorno neto a la densidad, y no los quiero aburrir con esto, pero en definitiva, en este ejemplo vemos que si hubiéramos sembrado 75.000 semillas en todo el lote,
Hubiéramos perdido $200 por hectárea en ese sector de arenoso, de muy baja productividad o menor productividad. Y si hubiésemos sido súper conservadores, sembrando 50.000 semillas en todo este lote, hubiésemos dejado de ganar, por decirlo de alguna manera, $150 porque no llegamos al rendimiento máximo. Bueno, este es un ejemplo con variabilidad bastante grande, no tanto, no muy diferente de lo que pueden tener ustedes, ponderando, usando esta información, ponderando el resultado de la uso variable de la densidad en relación a una densidad uniforme fue de $90 por hectárea. O sea, solo con manejo de la densidad, un año como este, una campaña como esta, un híbrido como este, logramos un resultado interesante. No siempre es así, pero la verdad que el uso de la densidad nos ayuda a bajar costos y a bajar el riesgo del maíz mucho. Vamos a algo un poco más fácil, el fósforo. Tenemos un montón de información en Argentina, en Uruguay, de respuesta a fósforo. Eso es una recopilación que hizo Adrián Correndo de IPNI en su momento, en Argentina. Es muy parecido a lo que hay acá, es muy parecido a lo que hay en el medio oeste americano. Rendimiento relativo en función de fósforo Bray. Mucha incertidumbre alrededor del óptimo, por eso no hay que romperse tanto la cabeza calculando los umbrales críticos. Simplemente contemplar la probabilidad asociada a fertilizar en cada una de esas categorías o en cada de esos niveles de aplicación. Y después el empresario elige dónde posicionarse. Posicionarse acá, en la parte muy baja, no tiene sentido porque uno pierde plata todo el tiempo. Por deficiencia de nutrientes, posicionarte allá adelante, demasiado para allá, fertilizando por demás, tampoco tiene sentido. Primero, porque no hay retorno instantáneo a ese fósforo, y segundo, porque hay consumo de lujo. Hay algo de fósforo que se va con el grano, que si uno quiere representa una ineficiencia para el sistema. Nos hemos especializado y hemos trabajado mucho en, bueno, entender la variabilidad espacial. Eso es muy lindo, lo entiendo conceptualmente, sé la incertidumbre que hay asociado aún con ensayos experimentales. Bueno, ¿qué pasa dentro de los lotes? Los ensayos estos, o los muestreos en grilla, nos han enseñado mucho de la variabilidad espacial. Uso los colores del semáforo para las 5 categorías de interpretación, de muy alto a muy bajo, de rojo a verde, y les muestro ejemplos de la provincia de Buenos Aires, pero les voy a mostrar algunos ejemplos de acá también, de variabilidad espacial. Ese era un lote que se levantaron alambrados, había hacienda, había lomas que no se cosechaban porque eran muy arenosas, bajos que se perdían, y esto se fertilizaba siempre con dosis uniforme. Se crea un nivel de variabilidad espacial fenomenal. El 50% del lote no hay que fertilizarlo, el otro está muy complicado de fósforo, donde hay que aplicar una dosis muy alta. Esto se ensalta más arriba, todo esto es genético, recontra variabilidad de fósforo. Recontra variabilidad. Esto se manejaba con dosis uniforme, ignorando todo eso por completo. Esto es una granja de cerdos en el centro de la provincia de Buenos Aires, por el estiércol, recontra variabilidad. Esto parece Iowa, Illinois, Indiana, ¿no? Muchísima variabilidad. Esto es otro ejemplo con un pivot de riego, también con variabilidad, pero me sirve también para mostrar variabilidad en pH. Fíjense, adentro de los pivots y afuera de los pivots. Ahí el agua de riego está generando carbonatos y sodio y está levantando el pH del suelo. Afuera de los pivots un pH neutro y adentro de los pivots un pH que se va para arriba. Sé que eso puede ser de interés para ustedes porque hay que monitorear el agua de riego, hay que monitorear el pH, hay que ver si después con sulfato de calcio o con qué enmienda se puede ir acomodando esto, pero esto está pasando en Argentina y nos viene un montón de consultas por el tema de gente que está regando con agua de no muy buena calidad y está generando un problema, y un problema que es muy difícil después de revertir. Lo meché acá con fósforo, pero simplemente porque es el mismo lote. Gualeguay, Entre Ríos, niveles de variabilidad fenomenal, esto es muy parecido a lo de ustedes. Puntualmente acá, 17% muy bajo, 34% bajo, y el resto está alto y muy alto, y abajo lo mismo. O sea, la variabilidad bien repartida, en donde hay ahorro por un lado por no fertilizar, y aumento adicional de producción por fertilizar con una dosis más alta que lo que la dosificación uniforme haría. Y acá, algo de Uruguay. Bueno, muy parecido a lo que vemos en Entre Ríos. Niveles de variabilidad muy importantes, no necesariamente o no fácilmente interpretables con otras variables, ¿no? Con mapas de rendimiento o con imágenes satelitales. Entonces, nosotros hicimos un simulador, que esto lo publicamos hace un tiempo, ahora vamos a publicarlo en una revista científica para que quede más formal. O sea, hicimos un simulador de cuál sería la ventaja económica de la fertilización variable en relación a la fertilización uniforme usando este muestreo en grilla. Entonces hicimos una simulación, porque no teníamos ensayos en cada uno de los lotes, sabiendo, bueno, para cada puntito asumíamos cuál es la respuesta al rendimiento a la aplicación uniforme, cuál sería la respuesta a la aplicación variable, y, bueno, capturar ese poquito de rendimiento que uno captura, sobre todo en las partes muy bajas de fósforo, y obviamente cuantificar el ahorro de fertilizante en aquellos lugares en donde la dosis uniforme aplica y la dosis variable deja de aplicar. Bueno, a partir de ahí, con los números actuales para soja, pero lo hicimos para varios cultivos, hicimos una simulación y nos daba más o menos
$30 por hectárea aproximadamente de aumento de rendimiento, en promedio, pero hay un montón de variabilidad, ¿no? Hay un montón de cosas que explican por qué algunos lotes se benefician mucho más de la fertilización variable, otros se benefician no tanto. Bueno, tendría que charlar un poco y no tengo demasiado tiempo para explicar esta variabilidad, pero tenemos hecho un estudio que lo explica. Lo importante es que hoy se puede, de manera relativamente sencilla, con cierto error, por lo menos tener una idea del impacto económico que tiene fertilizar con fósforo con dosis variable en función de un muestreo de estos densos, ¿no? Que obviamente no son baratos, pero bueno, no es una locura hacerlo aunque sea una sola vez. Y la otra cosa que nos preguntamos es, bueno, sí, en rendimiento todo bien. Ahora, ¿qué hace la fertilización variable en cuanto a la distribución de fósforo en el suelo? ¿Nos ayuda a reducirla? Porque lo que queremos hacer es, en el largo plazo, distribuir o disminuir la variabilidad espacial de cualquier variable, pero puntualmente de fósforo, ¿no? Entonces, bueno, dos ejemplos, un lote en Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, otro en Pehuajó, también en el oeste de la provincia de Buenos Aires, uno muy complicado de fósforo, 4 ppm de promedio, el otro mal, pero no tan mal, 11 ppm. Y ahí está la distribución de cómo las 5 clases de interpretación se distribuían, ¿no? De muy bajo a muy alto. Aquel tenía el 80% muy bajo y aquel tenía repartido entre bajo y muy bajo. ¿Qué hizo la fertilización variable en función de un balance de fósforo durante 5 años con este concepto? Bueno, aumentó el fósforo, muchas barras para aquel lado, en principio. Ya no hay más, en ninguno de los casos, fósforo muy bajo. Salimos de la zona de severa deficiencia, lo cual está bueno. Redujimos un poco el bajo. No hicimos algo perfecto, que hubiera sido que toda la superficie esté en el óptimo, una barra negra en el óptimo en toda la superficie. Eso sería, la fertilización variable funcionó perfecto. Bueno, no funciona perfecto, les cuento. Pero es bastante útil para reducir paulatinamente la distribución de fósforo en el suelo. Y lo mismo les puedo mostrar para potasio y lo mismo les puedo mostrar para otros nutrientes, ¿no? Realmente es algo que requiere ajustes. Tuvimos 2 años de sequía en donde nosotros sobreestimamos los niveles de extracción de fósforo, por eso se nos fue al alto y al muy alto, cosa que no era deseable, pero bueno, tuvimos 2 sequías en Argentina muy bravas que nos hicieron que eso no nos salga tan bien, pero ir todo el tiempo de alguna forma monitoreando esto nos ayuda paulatinamente a disminuir la variabilidad de fósforo en el suelo. Algunas cosas de potasio, de esto ustedes seguramente saben mucho más que nosotros. En Argentina se está haciendo bastante porque están apareciendo en Entre Ríos y en algunos lugares de Santa Fe, deficiencia de potasio. Esta es la primera curva de calibración que tenemos en Argentina de potasio, totalmente nuevo para nosotros. Yo tengo algo de experiencia trabajando en Estados Unidos, pero en Argentina en general, los productores, salvo en Entre Ríos, esto es algo nuevo. Y bueno, de nuevo, es interesante esto de interpretar la variabilidad, generar categorías de interpretación, una probabilidad asociada a cada una de esas categorías, una magnitud de respuesta estimada a cada una de esas categorías y después hacer la cuenta a ver si conviene fertilizar o no, o hasta qué punto hacerlo. Les cuento algo de variabilidad espacial en potasio en Uruguay. San Javier, Río Negro, de nuevo, los mismos colores de interpretación que para fósforo, óptimo, alto, muy alto, y esa es la interpolación de ese lote. La mitad del lote, bueno, había partes altas, partes muy altas, y hay partes en donde está claramente que no hay que fertilizar y muchas otras partes donde hay que hacerlo con una dosis alta, ¿no? Ahí me quedó mal, tengo un problema ahí en el cálculo del área porque está mejor repartido. Perdónenme, ahí tengo un error. Pero bueno, en definitiva, lo que quiero mostrarles es niveles de variabilidad de potasio en Uruguay, y que lo más sorprendente es que esto es fósforo y eso es potasio, no necesariamente coinciden. Porque uno podría decir, bueno, un modelo simplificado que más o menos capturo con NDVI o con mapa de rendimiento, las partes de más alto rendimiento probablemente tengan menos fósforo y potasio, y las partes de menos rendimiento tengan más fósforo y potasio. Y bueno, no es tan fácilmente interpretable. Fíjense, fósforo, la distribución de fósforo y la distribución de potasio en este lote puntualmente no tienen nada que ver. O sea, si uno hiciera una zonificación con el mismo criterio, le erra para algún lado. Y esto mismo zonificado, acá sí está bien esto. Fíjense cómo las 5 clases de interpretación de muy alto a muy bajo están representadas bastante bien distribuidas. O sea que la dosis variable acá tiene muchas ventajas por el ahorro de insumo por un lado y por el aumento adicional de producción en aquellos lugares muy bajos, ¿no? Así que eso es algo bueno, y algo bueno que les muestro. Esto es un paper que recién terminamos de publicar en Agronomy Journal con el doctor Malarino en la Universidad del Estado de Iowa. Yo trabajé durante 4 años con datos de experimentos en franja, comparando dosis variable con dosis uniforme de potasio en maíz y soja. Y fíjense, bueno, el promedio, el resumen de todo este trabajo dice que, bueno, si uno está en la categoría muy bajo, está claro que el aumento en términos porcentuales de rendimiento de maíz y soja es importante. 10% nos dio 12 para soja, 15, arriba de 15 para maíz. A medida que el potasio inicial va subiendo, esto es punto por punto, ¿no? La respuesta cae. Pero lo interesante es que la dosis variable, que fertiliza un poco más en el very low y en el low, obviamente, y obviamente no fertiliza en el high y en el very high, hace un mejor trabajo, por lo menos capturando
un poquito más de rendimiento en aquellos lugares en donde el fósforo es bajo o muy bajo, ¿no? No es perfecto, nos hubiera gustado que sea más prolijo esto, pero por lo menos en el very low, en el muy bajo, vemos un 5, 3, 4% de aumento de rendimiento en maíz y soja por usar la fertilización variable. Eso nos ayuda a justificarla y obviamente que nos ayuda a justificar la parte del ahorro, ¿no? Porque en aquella parte la fertilización variable no aplica y la uniforme sí. Bueno, esto es una forma de cuantificar cuando uno hace la simulación, a ver, ¿me conviene en este lote? ¿Me conviene? ¿No me conviene? ¿Cuál es el nivel de variabilidad que necesito para meterme en esto o no? Bueno, esta información puede servir para hacer alguna simulación económica de cómo justificarlo económicamente. Voy a hablar un poquito de encalado, pero muy poquito porque esto requiere más tiempo. Nosotros tenemos allá en Argentina variabilidad espacial en el pH, ¿no? Lomas por ahí arenosas en algunas zonas que están menos buffereadas, que tienen menos capacidad de amortiguación. Y ahí el pH se nos cae mucho más bajo, cosa que seguramente pasa acá, ya lo hemos visto en algunos casos. Y partes del campo que no requieren carbonato de calcio, dolomita, calcita, lo que sea. Si uno aplica en forma generalizada, mirando lo verde, que es lo de elevación más alta, donde el pH es más alto, y le aplica todo el lote, puede mandarse una macana grande. Porque el overliming, como se llama, el sobreaplicación puede generar un problema grande de disponibilidad de nutrientes y de varias cosas. Entonces uno hace algo peor de lo que realmente, o sea, la solución es peor que el problema, digamos, el remedio es peor que la enfermedad. Entonces, claramente que hay que diagnosticar esto bien y hacerlo con dosis variable. Este es un ejemplo nomás en el 9 de julio de la provincia de Buenos Aires, en donde después de la aplicación de dosis crecientes de carbonato de calcio, vemos respuesta en la loma, tanto en maíz como en soja. Esto es un año y al año siguiente la respuesta, pero en el bajo no vemos. Los bajos son de textura más fina, que tienen más SIC, están más buffereados y el problema de la acidez aparentemente es más incipiente. Pero la loma responde en 1000 kilos de soja, 1500 kilos de maíz. O sea que evidentemente este problema lo vamos a tener cada vez más y no lo podemos ignorar. Es cara la cal, está la duda de si hacerlo paulatinamente, el incremento de pH, si hacerlo de una, bueno, varias cosas que tenemos que resolver, pero está claro que esto es incipiente. Y yo trabajé junto al doctor Mallarino en la Universidad del Estado de Iowa durante mi doctorado hace 10 años, 15 años, en un proyecto de encalado tratando de alguna forma actualizar las recomendaciones de encalado en el estado de Iowa que se habían hecho hacía como 50 años a través de estos experimentos en franjas, también usando muestreos en grilla para interpretar la variabilidad espacial. Y lo que obtuvimos fue algo parecido a lo que se sabía hace 50 años, ¿no? Nada muy nuevo. Pensamos que por ahí los nuevos genética con mayor potencial de rendimiento iban a ser más exigentes. Bueno, no. Las mismas clases de interpretación, la misma respuesta asociada al pH inicial que se sabía en el momento, ¿no? Más o menos un 6-7% en trigo y en maíz cuando el pH es por debajo de 5 y esa respuesta al calado va bajando a medida que el pH se hace más cercano al óptimo. Lo que sí descubrimos, y es algo interesante, es que a veces el subsuelo calcáreo, si hay calcio en subsuperficie, puede atenuar un poco la acidez en la superficie. Y entonces cambian ahí un poco las recomendaciones en función de la serie de suelo, si tiene calcario en subsuperficie o no. No sé cómo es eso en el Uruguay, pero hay algo para tener en cuenta. Por ahí el pH de arriba dice es ácido, pero si hay calcio abajo, aparentemente la planta no responde tanto a eso negativo como es la acidez. De nitrógeno voy a hablar poquito, algunas cositas nomás, porque es una charla en sí y no quiero ser desprolijo ni desbalanceado. Y es muy complicado. Básicamente lo que uno tiene que hacer es imaginarse cuál va a ser la demanda potencial de nitrógeno por parte del cultivo en función de su potencial de rendimiento, hacer un esfuerzo para estimar cuánto el suelo aporta o aportará y fertilizar en función de esa diferencia. Si el lote es uniforme, está todo bien, la misma dosis en todo el lote. Ahora, si el lote es heterogéneo, como pasa en Uruguay en general, esa cuentita fácil se vuelve bastante complicada, porque hay partes adentro del lote y hay años en donde la respuesta es muy alta. Hay parte dentro del lote donde el cultivo rinde poco y la oferta también es poca, pero entonces la respuesta, las dos curvas se tocan, entonces ahí no hay que fertilizar. Y hay parte dentro del lote, en algunos escenarios, en donde si bien la demanda es alta, porque el potencial de rendimiento es alto, ahí el suelo le da de comer todo el nitrógeno que el cultivo necesita, o casi todo. Entonces la respuesta vuelve a bajar. Es complicado el nitrógeno, ya sé que es complicado en Uruguay, es complicado en regiones húmedas en general, pero si se mete la variación temporal y la variación espacial juntas y uno quiere hacer un mapa de prescripción, bueno, digamos, hay que ser menos ambicioso, hay que ser más conservador, hay que medir más cosas. Este es un ejemplo de lo que pasa con nitrógeno. A veces la demanda cae porque el cultivo se queda sin agua, a veces en la parte de abajo hay una pérdida total de nitrógeno, entonces ahí hace falta más nitrógeno y en el medio del lote hay una situación intermedia. Bueno, de esto vemos un montón y es difícil de interpretar. Hoy tengo algunas cosas que puedo contarles como para hacer un enfoque un poco más
reactivo e ir acompañando el cultivo o la deficiencia de nitrógeno con el cultivo. Bueno, simplemente algunos ejemplos de cosas que hemos aprendido en Argentina de drivers o factores que traccionan la respuesta a nitrógeno. A veces la elevación nos cuenta mucho de la película. Esto es General Pico, La Pampa, el oeste. La elevación cuenta casi todo. Entonces, si uno hace uno de estos tableros de ajedrez, ve que la respuesta a nitrógeno en trigo copia bastante bien la elevación. Es decir, la loma arenosa tiene un óptimo económico más bajo, independientemente de la relación de precio, porque ahí lo que falta es el agua. Y los lugares de textura más fina, asociados a zonas más deprimidas, responden más a nitrógeno. De diferente manera, a veces bueno, con un aporte del suelo que es diferente en función de cuánta materia orgánica tengo esos bajos. Pero bueno, acá, teniendo en cuenta la elevación, uno captura bastante bien, por lo menos la forma de esas zonas para la prescripción. Hay otras zonas más planas en donde la elevación no cuenta nada, o cuenta muy poquito, y la textura del suelo cuenta mucho de lo que pasa. Este es un ejemplo de una tesis de maestría que yo dirigí en la Facultad de Ciencias de Agronomía de la UBA, un lote que medimos profundidad efectiva y conductividad eléctrica aparente, un lote asociado a pludoles taptoárgicos, se llaman, porque son suelos que tienen tapto, o sea, una capa de arcilla en subsuperficie, mezclado con apludoles típicos, suelos profundos, ¿no? En el mismo lote. Muy difícil de percibir a simple vista, pero el cultivo lo percibe. Y cuando llueve mucho, ¿qué pasa? Esas zonas rojas de mucha arcilla se quedan encharcadas más tiempo y ahí se pierde el nitrógeno. No necesariamente se muere el cultivo, pero se pierde el nitrógeno por desnitrificación, sobre todo, parte por lavado. Entonces, cuando miramos las curvas de respuesta en esas zonas rojas y en esas zonas verdes, encontramos algo que parece como antiintuitivo, que es que las zonas que rinden menos, las curvas rojas, con tapto a 30 centímetros, a 90 centímetros, son las que más responden a nitrógeno. Las zonas que rinden menos son las que más responden a nitrógeno, a diferencia de por ahí el modelo ese más simplificado que tenemos de ir aumentando el nitrógeno a medida que rinde más. Ojo, porque a veces si llueve mucho, se dan condiciones de pérdida que se pueden resolver con más nitrógeno en esas situaciones puntuales. No siempre pasa esto, pero esto puede pasar. Entonces los modelos simplificados que siempre hacen, por ahí no entienden muy bien eso, no lo miden, ojo, porque podemos estar haciendo lo inverso de lo que tenemos que hacer. Y por último, un ejemplo más sencillo, en Olavarría, sudeste de la provincia de Buenos Aires, donde la tosca, la profundidad efectiva, cuenta casi toda la película. Lo que hay que hacer es un mapa de tosca, un mapa de profundidad efectiva. El suelo cambia de 30 a 90 centímetros. La soja previa nos decía que ese patrón se daba. Y un tablero de ajedrez nos dice que hay dos zonas de respuesta a nitrógeno en trigo, ¿no? Una zona donde responde mucho a nitrógeno con una dosis óptima alta y una zona con menor nivel de respuesta porque menor nivel de rendimiento, ¿no? Le mostré elevación en un caso, textura en otro, profundidad efectiva en otro. Bueno, probablemente de estas tres historias ustedes tengan un montón de cosas en Uruguay, ¿no? Donde tengan, según la zona, según el lote, cosas para hacer zoom, para medir las variables que más les parece que traccionan la respuesta a nitrógeno. Y algunas cositas en Uruguay. Tablero de ajedrez, eso es NDVI, de trigo, de maíz, bajo riego, digamos, niveles de estrés fenomenales, mucho más de lo que yo pensaba. Y algunas curvas de respuesta de este tablero de ajedrez, de este proyecto DIFM que estamos implementando en Uruguay. Bueno, de todo. Ese maíz bajo riego, el rendimiento con nitrógeno se multiplica por 4. O sea, una situación de extrema deficiencia, no siempre es así, pero bueno, este tipo de experimentos nos ayudan de manera muy simple, sin complicar al productor, sin complicar al que aplica, sin complicar al que siembra, que nos cuenta por lo menos cómo fue la dinámica del nitrógeno. Porque analizar la forma de la curva de respuesta es muy útil para entender cuánto nitrógeno el suelo aportó, cuál fue el techo de rendimiento, cuál fue la eficiencia con la que el nitrógeno se usó y, por supuesto, dónde está la dosis óptima económica, ¿no? Y ahí podemos hacer análisis de sensibilidad, de precio, varias cosas. Esto es muy útil. Y nosotros en Argentina estamos haciendo alguna cosita un poquito más complicada, no complicada, por ahí más sofisticada, sobre todo en los lugares donde tenemos más accesos, tratando de entrenar algoritmos de machine learning, se llaman, aprendizaje automático, nada demasiado sofisticado, le parece que el nombre vende más de lo que es, pero en definitiva, bueno, esfuerzos multivariados para entender la respuesta a nitrógeno. Este es un ejemplo de un árbol de decisión en donde, a través de un montón de curvas de respuesta que hicimos durante 7 años en muchos lugares, medimos un montón de cosas y le tratamos a través de uno de estos algoritmos de aprendizaje automático de que el algoritmo nos ayude a entender cuál es la dosis óptima económica en función de, en este caso para trigo, la elevación del terreno, las lluvias acumuladas en un periodo, el porcentaje de arcilla en subsuperficie para descartar los taptos de los típicos, la elevación, la profundidad. Bueno, esto nos ayuda a entender cuáles son las variables que más pesan
para predecir no el rendimiento, la respuesta a nitrógeno, o la dosis óptima económica, digamos, muy exigente lo que le estamos pidiendo al modelo que haga. Y bueno, estamos calibrando esto. Todavía tiene errores grandes, más grandes de lo que nos gustaría, pero pienso que es el enfoque, ¿no? Para cosas tan complicadas como nitrógeno, tratar de medir más de una cosa y poner a trabajar estos modelos que nos ayudan mucho a los investigadores, que éramos, por lo menos yo, bastante arcaicos desde el punto de vista estadístico a la hora de tratar de entender cosas. Estos modelos son mucho más flexibles y nos permiten hacer cosas que, bueno, no podríamos analizar con otros métodos, ¿no? Hoy en día las prescripciones en el centro este de la provincia de Buenos Aires las estamos basando en este algoritmo. Yo creo que en el futuro el rol del agrónomo va a ser entrenar algoritmos con datos y no trabajar él en las prescripciones en forma manual como lo estamos haciendo nosotros. Pero para eso hay que entrenar muy bien muchas cosas, ¿no? Algo parecido hicimos en maíz, usando nitrato y napa como las dos cosas, profundidad de napa y nitrógeno como nitrato, como las dos cosas que explican más la dosis óptima económica. Ese numerito que está ahí es la dosis óptima económica predicha por el modelo, con una validación que hicimos que, bueno, puede ser mejor, pero es bastante satisfactoria por ahora. Hay una cosa que está de moda ahora, que está bueno y que en Estados Unidos cada vez más se está usando, que se llaman aplicaciones de rescate. En Estados Unidos, en el medio oeste llueve mucho, los productores aplican temprano, llueve mucho, se pierde mucho nitrógeno, el maíz queda amarillo cuando está a esta altura, y ahí está la pregunta, ¿qué hago? ¿Lo dejo o trato de entrar de alguna manera? Siempre está la pregunta, si llego tarde, ¿cuánto es muy tarde? Bueno, hay una ventaja que el mejoramiento nos ofrece, si uno quiere, que es que los híbridos nuevos, liberados en los últimos 10, 15 años, siguen absorbiendo nitrógeno después de floración. No removilizan tanto como los híbridos viejos, sino que siguen absorbiendo, como un 20 o un 30% del nitrógeno lo siguen absorbiendo después de R1. Lo cual nos da una segunda chance de aplicar nitrógeno de rescate o tardíamente para poder ver si podemos, en esas situaciones puntuales, salvar el cultivo, ¿no? O planificar una fertilización tardía, BT-R1, estamos hablando de situaciones muy tardes. Y bueno, este trabajo de Nicolás Maltese, que sé que está trabajando ahora en INNIA, es muy bueno porque dice que si el índice de nutrición nitrogenada, ese cociente entre el nitrógeno en planta, entre la situación de campo versus la situación de suficiencia es inferior a 1, hay chance de recuperar el rendimiento. Por lo menos 1 tonelada, hasta incluso casi 2 toneladas, con aplicaciones en R1, sea con un equipo de alto despeje, sea con un dron, sea con un avión, lo que sea. Pero todavía estos híbridos nuevos, en algunas circunstancias, nos dan chance de recuperar 1000, incluso más kilos de maíz cuando la situación cambia en relación a lo predicho. Así que esto creo que es algo muy interesante. Hoy en día estos drones que pueden levantar 100 kilos nos dan un montón de oportunidades para hacer esos retoques e incluso hacerlo con dosis variable, ¿no? Bueno, esto del soja lo voy a sacar porque me van a matar y vamos a las conclusiones. Yo creo, estoy convencido que este tipo de tecnologías nos pueden ayudar un montón. Yo creo que la inversión en tiempo nuestro y en recursos para conocer mejor a los lotes de producción nos pueden ayudar mucho a mejorar la agronomía a través del manejo variable de insumos. Por lo menos en Argentina, el grado de madurez que la tecnología tiene es muy superior a lo que era hace 10, 15 años cuando yo volví a Estados Unidos, que estaba muy en pañales, muy incipiente, lo cual eso nos ayuda. Y finalmente, la investigación en campos de productores nos presenta como un gran aliado para hacer las cosas cada vez mejor agronómicamente, para tener un modelo que se retroalimente y realmente aprender en base a evidencias lo que estamos haciendo para poder mejorarlo. En nombre de todo mi equipo de trabajo, les agradezco mucho la atención y espero que les haya gustado.